Las pesadillas no han cesado. Estoy cansado. Cada día me levanto, cansado, fatigado. Y en mis propios sueños no puedo dejar de mirar esa cara. Este blog es una especie de diario. Me dijeron que una manera de lidiar con mis problemas de insomnio y de trauma es desahogándolos en un papel, diciéndolo en voz alta, pero pensándolo bien, ¿qué clase de loco haría eso? Mi historia sin saber varios detalles es una estupidez. Pero intentaré transcribir todos los sucesos para que uno como lector pueda tener un contexto general del porqué de las cosas que me ocurrieron. No te preocupes por contactarme, no tendrás respuesta alguna. Mi historia comenzaría el momento de entrar como dibujante para Warner Bros. Company. Me asignaron a la cadena Cartoon Network. Ayudé en los storyboards de shows como Generador Rex y Ben 10. Adquirí cierta experiencia como dibujante y realmente el ambiente laboral era relativamente agradable. Fue en 2008 cuando se nos mandó un correo electrónico solicitando ideas y bocetos conceptuales para nuevas series de animación. No propuse nada, puesto que mi habilidad para dibujar contrasta mucho con mi habilidad para escribir historias originales. Igualmente, estuve cerca de la convocatoria por simple curiosidad. En esos años, Cartoon Network estaba pasando por un momento extraño, donde se centraban más en apuntar hacia shows live action, algo más parecido a lo que hacía la compañía rival Paramount con Nickelodeon. Doy énfasis en esto último porque será más importante para la historia. En resumen, dejaban de lado los dibujos animados para centrarse en series más orientadas a adolescentes. En otoño del 2008 se hizo una convocatoria llamada Cartoon Institute en Nueva York para ver los proyectos en los que tanto guionistas como dibujantes estaban trabajando. Los ejecutivos de aquel entonces querían ver conceptos básicos de posibles series animadas. De esas convocatorias previas salieron series insignia de la cadena, por dar un ejemplo, el laboratorio de Dexter. Con ello se presentaron algunos conceptos que parecían interesantes. Uno de los que más tengo presentes a día de hoy se llamaba Metal Meadows, que iba sobre un alienígena que termina siendo varado en un primitivo planeta alienígena. Entre los diferentes cortometrajes había uno de un tal J.G. Quintel, que me fascinó. Trataba de dos empleados en una estación de servicio que tras consumir algunos productos en mal estado, comienzan a alucinar, una clara referencia al consumo de sustancias ilícitas, pero de manera menos explícita. El cortometraje me gustó bastante. Me acerqué poco después de la presentación del señor Quintel y le comenté mis respetos hacia su trabajo y que en general fue una muy buena presentación. Quintel se veía emocionado, no recuerdo mucho de esa conversación. Lo que sí recuerdo bien es que sugerí, en caso de ser aceptado, que contaba con mi apoyo para el diseño de storyboards de la serie. Simplemente esbozó una sonrisa e hizo un gesto de afirmación con la cabeza. No fue hasta varios meses después que recibí una llamada de Quintel para ofrecerme un puesto en su equipo de trabajo. Me comentó que estaba contento con mis trabajos previos y que, mientras respetara su estilo de animación, me sintiera bienvenido. Las primeras semanas de trabajo fueron para ir construyendo la serie desde lo narrativo. La tercera semana sería más el trabajo de dibujantes y animadores. Ahí entré yo a colación. Los meses previos a la fecha límite para presentar el piloto fueron caóticos. Si bien se tenía una base para trabajar la historia principal de la serie, algunos cambios e imprevistos laborales fueron atrasando la escritura de guiones. Cuando se tenía la fecha por encima, recuerdo que el encargado del área fue furioso con los escritores y tanto él como Quintel exigieron reescribir todo. Eso nos retrasó bastante. No obstante, a alguien se le ocurrió cambiar solo el final y que la serie fuera más del estilo antológica, pero sin dejar de lado una rama narrativa principal para no quitar el enfoque de la serie. De esa manera se propuso ir construyendo la historia principal episodio con episodio. Si no se tenían ideas, se dejaba de lado y el episodio pasaba a ser autoconclusivo. Véanlo así como ir construyendo las vías de un tren mientras este está en marcha. Si ya miraste la serie lo puedes notar al menos en la primera temporada, que no parece seguir una línea narrativa clara. Fue hasta temporadas posteriores cuando ya se siente mejor planeado el rumbo del show.
A Quintel pareció gustarle la solución y facilitaría más todo al ser algo, digamos, más fácil de escribir, al tratarse de episodios antológicos. Todo iba en marcha, los bocetos de personajes estaban listos, faltaban los guiones de los episodios para comenzar a animar los primeros episodios. Como paréntesis, no sentí que al departamento de animación se nos exigiera de la misma manera. Desconozco si se debe a que terminamos el trabajo más rápido o por la frustración de no tener el guión en las fechas planificadas. No lo sé, pero nunca sentimos represalias por estar parados en la preproducción. Cuando se empezó a realizar la producción de los primeros episodios de la serie, algunos ejecutivos querían supervisar el trabajo, bajo órdenes de un cargo mayor. Se sugirió que fuera una serie live action como las que en esa época estaban siendo una prioridad para la cadena. Se sugirió que se cambiara el formato de la serie y que se hiciera un piloto con los guiones aprobados restantes. El tipo sacó uno de los guiones de la carpeta que descaradamente gritaba "guiones aprobados" y la dejó caer con fuerza sobre el escritorio mientras nos daba la orden. El departamento de animación estaba furioso, se sentía como ser reemplazado por una solución más fácil y menos costosa. Se le asignó a otro departamento la adaptación del guión para un episodio piloto en live action. En ese momento desconocía completamente qué guión se les fue otorgado, pero después de unos meses lo pude ver. El enojo del departamento era tal que se inventaba chismes sobre el departamento a cargo de producir episodios live action. Se llegaron a decir cosas cuestionables sobre algunos miembros del staff, incluso yo inventé algunos. Nuestra justificación fue la que te podrás imaginar: estos tipos nos quieren quitar el trabajo. Los siguientes meses de trabajo fueron relativamente normales en mi departamento. Más allá de un día difícil, siempre se intentaba llegar a las metas establecidas. J.G. Quintel alternaba entre ambos departamentos para supervisar el proyecto. Se me fue asignado un papel de supervisor. Quiero creer que fue por mi buen desempeño y estuve viendo detenidamente algunos episodios que estaban en proceso de animación. La capital que se nos dio no era exorbitante ni nada por el estilo, pero era lo suficientemente competente como para trabajar con cierta comodidad sin quebrarnos la cabeza en la logística de presupuesto ni tener que ir a un departamento de finanzas para solicitar más dinero. Recuerdo que fue a principios del año 2009 cuando ambas partes presentaron el resultado. El departamento de animación presentó el que todo mundo ya conoce, un episodio donde los personajes conocidos como Mordecai y Rigby juegan piedra, papel o tijeras por un viejo colchón. El episodio fue todo un éxito, entre los ejecutivos y la audiencia de prueba que estaba de espectadora en aquella ocasión. Fue un par de minutos después que llegó el otro equipo para proyectar el resultado de meses de trabajo. Sin frecuentas blogs de este estilo, seguramente esperarás cosas tétricas y perturbadoras, pero en este caso no fue lo que pasó exactamente. Conectaron el proyector y reprodujeron el episodio. La escena inicial es la que conocemos hoy en día como el título del episodio llamado Regular Show, en un fondo oscuro con tintes azules y morados, con ese sonido extraño hecho en una consola de audio. Fue desconcertante esa clase de introducción. Nosotros habíamos hecho una más elaborada con un plano secuencia recorriendo todo el parque. Se hizo como una especie de homenaje a los Simpson con esa presentación visual breve de todos los personajes principales y secundarios realizando sus actividades laborales y recreativas en el parque, que para ese momento sabíamos que sería el principal escenario tratándose del trabajo de los personajes. Por eso nos pareció flojo o inclusive cutre por parte del otro equipo un simple texto con el nombre de la serie, un fondo fijo y una música que más parecía un efecto de sonido. El episodio comenzaba con dos chicos jóvenes interpretando a los mismos personajes que se tenían en los guiones originales. Para diferenciarlos se basaban en los colores de vestimenta que llevaban. Por ejemplo, recuerdo que el chico que interpretaba a Mordecai llevaba sudadera roja y jeans negros y una gorra blanca. En cambio, el actor que interpretaba a Rigby llevaba un pantalón negro, una camisa blanca y un gorro café. El capítulo se desarrollaba en el interior de la casa. Creo que se intentaron distinguirse con la presentación visual porque era una especie de híbrido entre live action y dibujo animado. Esto lo remarco porque mientras los personajes se veían representados con personas físicas de carne y hueso, el fondo ya estaba hecho. Usaron escenarios de fondo mientras que a los actores les pusieron un efecto de clave cromática detrás de una pantalla verde para parecer que formaban parte del escenario.
Pese a ser un departamento el cual odié por algunos meses, más por competencia que por un motivo personal, estaba seguro de que habían hecho un trabajo impresionante. El arte de los dibujos era muy bueno y se apegaba al estilo. Los efectos especiales, si bien no eran perfectos para hacer un capítulo piloto al cual se le asignó un presupuesto relativamente corto, estaba bien hecho. No voy a engañarme a mí mismo cuando les digo que no temí porque tomaran esta ruta para la serie. El capítulo iniciaba con Mordecai intentando hacer un truco de lucha libre. Se encontraban en una recámara con un acomodo parecido a un ring de lucha. En eso, realiza un mal movimiento y termina cayendo golpeándose la cara contra el piso. En el cambio de escena se encuentra Rigby grabando todo. Aquí mencionaré que los actores tienen poca diferencia de estatura. Se escuchan las risas por la grabación y se ve cómo se van corriendo de la habitación. Mordecai lo persigue mientras mostraban planos estáticos, seguramente por los fondos fijos mezclados con efectos especiales. La escena mostraba a Rigby subiendo el video a internet, riendo en todo momento. Mordecai molesto lo confronta y lo amenaza con que borre el video. Rigby se tranquiliza e intenta borrarlo, pero el mismo video se vuelve popular en internet, siendo difundido en todas partes. Rigby lo calma insistiendo que todo se calmará porque la fama es fugaz. A continuación hay una secuencia que indica que han pasado varios meses y se observan diferentes imágenes de transiciones en la secuencia, dando a entender que después de varios meses la popularidad no ha bajado en lo absoluto. La siguiente escena los mostraba a los dos mirando la televisión y mientras navegan en los canales solo ven noticieros mostrando la caída de Mordecai una y otra vez. Mordecai suelta una frase deseando que ojalá no lo hubieran grabado. A continuación la serie muestra un comercial de televisión. Haré una pequeña pausa para dar más contexto de lo que les voy a explicar. ¿Recuerdas quién engañó a Roger Rabbit? Fue una de las películas más icónicas de la animación en la década de los años 80. Se estrenó en 1988 y fue dirigida por Robert Zemeckis y Richard Williams, este último en el apartado de animación. Basado en una novela, presenta un mundo en el que personas y dibujos animados coexistían por igual, siendo sus intérpretes mismos, actores, productores, etc. Estoy seguro que aún, y si no creciste en esa época, te será fácil reconocer la película y su importancia para Disney. La historia, pese a la descripción, fue clasificada PG en Estados Unidos. La historia sigue a una estrella de dibujos animados, Roger Rabbit, quien es incriminado por un asesinato que no cometió, siendo acechado por las autoridades. En su desesperación, acude a un detective especializado en casos de caricaturas. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con mi historia? La respuesta es fácil: el antagonista. El juez Doom fue mi mayor terror desde que era niño y vi la película. El diseño es simplemente aterrador. Eso aunado a la escena donde es aplastado por la aplanadora y se descubre que es un muñeco que alberga una caricatura. Ahora volviendo a la historia, el personaje que aparecía en el comercial de la televisión era el juez Doom. Claramente no era el actor Christopher Lloyd de la interpretación, de hecho hubiera preferido que así lo fuera. Era una máscara del actor modificada para que pareciera que se trataba del juez Doom original. Sin embargo, solo hacía que pareciera más aterrador de lo que ya era. La sala se quedó en silencio el tiempo que apareció en la pantalla. Mi pequeño yo de 7 años volvió a encarnarse en mi cuerpo, y solo me quedé congelado durante la escena. Para nadie es secreto que J.G. Quintel, que a partir de ahora llamaremos James, es fanático de la década de los 80s. Si has visto la serie, lo puedes suponer por las referencias que hace tanto en los aspectos de algunos personajes como en la música que he visto que usó a lo largo de la transmisión del programa. De verdad intento descifrar cómo en la mente de los líderes del equipo este producto final se veía convincente. A nadie le pareció gracioso ese personaje que por motivos legales y obvios no se llamaba igual que el personaje de la película. Mi reacción fue paralítica y solo escuchaba mientras observaba la escena. Mis piernas no reaccionaron para largarme de la sala y recuerdo las palabras que emitió y a día de hoy las tengo grabadas a fuego en mi mente. Hola, ¿quisieras evitar una pena pública para siempre? Llama ahora, soy Doom.
y yo mismo puedo ayudarte a rebobinar tus problemas para siempre. Llama ahora al 5508-DOOD. La escena acabó y yo seguía parado, confundido y desconcertado por lo que estaba viendo. Continuó con Mordecai y Rigby llamando al tipo. Se muestra una transición de reloj y a continuación se muestran a los dos en el interior de la casa esperando. Tocan la puerta y ahí estaba. Se veía todavía más desagradable en la escena. Se notaba que era un disfraz. No sabía si tenía la esperanza que el verdadero Christopher Lloyd interpretara en un futuro al personaje, pero por lo que se veía era simplemente incómodo. Podía verse las arrugas de la máscara que no terminaban de encajar en la cabeza del actor. Se presentó y lo saludó cordialmente. Mordecai y Rigby le dicen de manera breve un contexto de lo ocurrido. Acto siguiente, le lanza la pregunta sobre el precio. Él les dice que eso lo verán después. Se muestra cómo saca una especie de reloj largo y comienza a retroceder el tiempo. Se muestra cómo viajan sobre una superficie a través de un fondo similar al de la intro del episodio, seguido por varios relojes que van pasando a gran velocidad durante la secuencia. Lo que pasa después es que regresan al momento en el que Mordecai realizará el movimiento de lucha. En eso se muestra cómo Dude, mientras realiza el movimiento, toma a Rigby que se encuentra grabando y lo duerme con un puño con un líquido verde. Los chicos parecen incomodarse. Las personas que se encontraban en la sala se voltearon a ver confundidas. Se escuchaban algunas risas y en otros susurros inaudibles. Era claro que había opiniones divididas. En la escena se notaba cómo el actor de Rigby luchaba con fuerza para soltar el agarre, mientras que Dude se veía cómo lo tomaba bastante fuerte. Independientemente si fue actuado o no, no era algo que uno elegiría para un programa para niños. Acto seguido, regresan al escenario de viaje en el tiempo. Se muestra el mismo fondo. La diferencia es que Dude se llevó al Rigby del pasado junto con ellos. En eso, la cara de Dude se torna seria. Les comenta que ahora llegó el momento del pago. El pago es que uno de los dos le tiene que dar la mitad de su vida, o en otro caso, que le dejen a ese Rigby, que en otro sentido no afectaría su línea temporal, solo se darían cuenta en una realidad. Él empieza a persuadirlos de aceptar, mencionando que su retiro será más pronto y bromas referentes al trabajo. Una de las pocas veces que esbocea una sonrisa de verdad durante el episodio. Ellos descaradamente le ofrecen $8 como remuneración, pero solo hace que se desespere más. Ambos chicos se voltean a ver y dicen que no. Exige que regrese al chico de vuelta. En eso se ve como los ojos van en crecimiento y tornándose más rojos, bajando la tonalidad a un rojo más intenso y oscuro. Amenaza con acabar con ellos y viajar al pasado para evitar que sus padres se conozcan. Comienza una pequeña pelea física mientras el escenario se distorsiona. Un empujón lleva a otro y el Rigby del pasado cae al vacío y se muestra de una manera bizarra cómo se desintegra en pequeños pedazos de polvo. La pelea concluía con Rigby sujetando uno de los pies y Mordecai lo empujaba. De él solo se podía ver cómo colgaba una de sus manos en la superficie mientras pedía ayuda. Mordecai y Rigby se quedaron estáticos de pies a cabeza. Se veía cómo se desintegraba, quedando únicamente su mano agarrada con fuerza aún en la superficie. Al final se veía cómo se dirigían a un blanco cegador, despertando en la sala de su casa en el parque. El capítulo terminaba con ellos mirando la televisión, percatándose que nunca se grabó el video. El episodio cierra con un plano que se aleja cambiando la toma a un pedazo de la mano de Dude que, tras un pequeño movimiento, da paso a la apertura de los créditos. Igual que la introducción, los créditos se presentaron en el mismo fondo con la misma música desanimada. El episodio recibió aplausos y algunas voces se escuchaban susurrar en la sala. Finalmente nos notificaron que mañana tendrían su veredicto sobre la elección. Esa noche tuve pesadillas con Dude toda la noche. Soñé que era yo quien se desintegraba en el vacío. Soñé que era yo quien estaba dentro de ese traje y que mis acciones eran involuntarias. Era más como un esqueleto que era controlado por alguien más. Al día siguiente los ejecutivos tomaron una decisión. Ya sabes cuál fue. El piloto de mi equipo se quedó como seleccionado para transmitir en televisión. James se puso de pie y comenzó a aplaudir. Yo estaba eufórico. Los empleados del otro departamento se quedaron en silencio.
Los hombres de traje pidieron que todos menos James y yo saliéramos de la sala. Nos felicitaron y nos comentaron que teníamos vía libre para escoger el equipo de trabajo, pero que estábamos limitados de capacidad de personal. Le pedí a James que trabajáramos con mi equipo. Él aceptó casi al microsegundo de la propuesta. Bastó con una breve plática para que me confesara que fue un martirio supervisar el otro proyecto, principalmente por la libertad creativa que creían tener. El equipo propuso muchas ideas que no le parecieron correctas, algunas otras las hicieron a pesar de haberles dicho que no. Uno de ellos inclusive intentó una especie de amenaza hacia James, pero al ser algo que hasta parecía hecho en broma lo dejó pasar. No supe mucho después, más allá que el departamento entero fue reasignado a otras áreas de trabajo. Sin embargo, nos quedamos con algunos aportes. Uno de ellos fue la introducción que decidimos conservar por el misticismo que transmitía. La música de la introducción fue cambiada a los créditos del show, es decir, la música de los créditos era originalmente la música que acompañaría el plano secuencia del inicio del show. Llegaron quejas de los empleados que participaron con estas ideas por no estar incluidos en los créditos, pero los directivos alegaron que no fueron participantes de gran impacto como para acreditarlas junto con los responsables de características muy importantes como directores, animadores, productores, actores, etc. Mis traumas no hicieron más que empeorar cuando empecé a trabajar en ese show. Soñaba frecuentemente con Dude. Empezaron a presentarse diferentes situaciones que solo hacían que mi miedo incrementara. El show era un éxito y me había ganado el respeto de varios trabajadores y colegas, por lo que no era algo tan simple como dimitir del puesto. Empezaron a llegar correos electrónicos con archivos con la cara de Dude. Me extrañaba mucho que me llegaran esos archivos, no era uno ni dos. Eran por lo menos 10 al día. Eventualmente me iba acostumbrando. Reporté el correo, pero siempre me empezaban a llegar de diferentes cuentas. Pasó de eso a llamadas y fue ahí donde me empecé a realmente asustar. La voz era reconocible. Era él. No era el carismático actor Christopher. Era el actor que apareció en el corto. Llamé a James histérico por el acoso que recibía. Pedí información y solo pudo darme los contactos de los chicos que interpretaron a Mordecai y Rigby, que lo demás fue encargado del director de casting. Ambos eran estudiantes de teatro en la universidad local. Pregunté sobre su experiencia trabajando en el set y sobre todo del sujeto que interpretó a Dude. Ellos solo lo describieron como un raro de mierda. Nunca lo vieron sin su traje y tenía una actitud extraña. Era todo un bicho raro. Me comentaron que podía hablar con Dustin Barnes, que fue el encargado del cast. Llamé al señor Barnes. El tono de su voz emanaba cansancio. Pregunté acerca del actor que interpretó a Dude. Me comentó que sabía poco. Se trataba de un hombre caucásico, alto y delgado. Sus ojos son de color marrón. Me dejó su dirección de registro, lanzando el comentario que es el documento que se le solicitó tras ser elegido en su convocatoria, como sus datos de contacto. La dirección dio lugar a una casa con ventanas rotas, grafitis por todas partes, un gato muerto en el costado del patio. No había indicio de un residente en esa casa. La curiosidad no fue tan grande como para hacerme entrar en esa casa. Mis sentimientos eran terror y frustración porque no encontraba respuestas. Un día domingo me encontraba en casa con una amiga, Rachel. Estábamos conversando para mantenernos al día después que ella fuera a Stanford a estudiar su carrera en leyes. Para no dar más detalles, arrojaron a mi casa un paquete. Rachel y yo nos miramos con cierto desconcierto. Hasta ese punto, ella desconocía todo lo que había pasado, y fue ese día donde tuve que contarle todo. Al abrir el paquete contenía un DVD con el nombre Dude, garabateado de mala gana. Lo iba a tirar a la basura, pero Rachel insistió en que lo viéramos. De esa manera tendríamos evidencia para levantar una denuncia formal. Reprodujimos el DVD, y ahí estaba ese hijo de puta. El maldito Dude. El traje del muñeco se veía más demacrado, más descuidado y sucio. La cara parecía estar aún más arrugada que el episodio, y al no tener efectos especiales en los ojos, lucía como si detrás de ese traje no hubiera nadie. Parecía que no tenía ojos al verse negro penetrante en esas cuencas vacías. Empezó a hacer una clase de mímica rara. No supe interpretarla. Después comenzó a hacer señas en referencia a lo sexual a Rachel y a mí.
A continuación mostró algunas imágenes de animales siendo cazados por otros dando a luz, incluso la foto del pie de un hombre con gangrena. Todo el video fue desagradable y Rachel lo tomó para llevarlo con autoridades. Instalé una cámara de seguridad en casa. Para este punto estaba con pánico hacia el show y el personaje. Mi límite fue el siguiente sábado por la noche. La única luz emitida provenía de la luna, una luz tan tenue que no habría diferencia si su existencia fuera condicional. Me estaba preparando para dormir. Estaba sirviendo un té de manzanilla por la constante falta de sueño que tenía. Tanteando en busca de unos calmantes que tenía por el dolor de cabeza diario, un ruido retumbó en mis oídos, no por fuerte, sino por activar un estado de alerta. Era como si tocaran las llaves de un auto contra el cristal. Casi me da un paro cardíaco. El golpeteo era a destiempo, pero me mantenía alerta. Mi nariz comenzó a percibir un olor a azufre, leve, pero lo suficiente como para que me llegara al interior de mi casa cerrada. Fui buscando con la mirada el origen de los males que me generaba incomodidad. Vi con el rabillo del ojo una silueta fuera de mi casa. Veía el cúmulo de masa negra con la punta del cuerpo, una piel pálida con ese cabello blanco sosteniendo un saco. Después de tantos meses pude ver al bastardo de frente fuera de mi casa. Esa mierda era lo que me estaba acechando. El sonido provenía de un cuchillo que era golpeado contra la puerta de cristal. Quería entrar a mi casa. Por si no fuera suficiente, comenzó a reírse con el mismo tono de voz chillona. Se reía de mí, de cómo estaba encerrado en mi casa. Solo tenía que esperar. Estaba jugando conmigo, lo hacía, porque él hubiera entrado a mi casa si así lo hubiese querido. Quería verme perder la cordura. Estaba como un animal asustado. No tenía armas en casa, tenía un pavor a lo que este imbécil podía hacerme. Se quedó parado alrededor de un minuto frente a mi puerta, que se sintieron como horas. Solo pude observar que se agachó y se marchó. Llamé inmediatamente a la policía. Al acercarme noté que dejó una foto mía y de James en conjunto. El saco que mencioné antes. La foto nos mostraba a los dos con monedas adheridas en lugar donde se posicionaban los ojos. Esperé a que llegara la policía para inspeccionar la bolsa. Los oficiales estuvieron arcadas al abrirla. Cuando la miré, su mirada de horror, no pude evitar la tentación de tomar un vistazo. Había al menos una docena de ratas decapitadas en la bolsa, y a juzgar por el aroma y por la sangre que se encontraba, se veía que no tenían mucho tiempo de haber sido asesinadas. No dormí nada ese día ni el siguiente. Me mudé a un hotel al día siguiente por seguridad. Al pasar las semanas, muchas de las actividades cesaron. Rachel llamó a sus contactos en el departamento de policía para interceptar las bromas, entre comillas. En diferentes cámaras de seguridad se veía cómo lanzaron el paquete a mi residencia, e incluso se capturó video del acoso que recibí en casa. No solo desde mi cámara, sino también en la de los vecinos, que amablemente las entregaron a la policía. Se ubicó a diferentes extrabajadores de Cartoon Network y recibieron 18 meses de servicio comunitario sumado a una advertencia y antecedentes. Se les investigó por delitos de ciberacoso y extorsión. Barnes admitió haberme mandado una ubicación falsa del supuesto actor que interpretaba a Dude. Planificaron que entraría en la casa y, en sus palabras, me jugarían una broma. Negó todo lo referente a visitarme disfrazado de Dude y los videos donde se mostraba a dicho personaje. A día de hoy vivo con varias cámaras grabando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tengo un botón de marcado rápido a un amigo policía de Rachel y puedo decir que aún con todo esto no me siento seguro. Te preguntarás por qué. Verás, me mandan informe de los involucrados en el acoso a mi persona, y hasta el día en el que escribo esto no se me ha informado de un extraño con traje del juez Doom. Aquella cosa que se paró en mi casa esa noche no ha sido localizada ni se sabe quién o qué es. Tampoco se sabe nada del actor que lo interpretó. Barnes no dio más información aún y con las amenazas de las autoridades. Dedujeron que no estaba mintiendo y que genuinamente decía la verdad. No sé nada acerca de la persona que interpretó a Dude,
Quizás en este punto creas que se debe a un error de ortografía por cómo está escrito, pero no. Yo he escrito correctamente el nombre en todo momento. Se escribe Dud, se pronuncia Doom, y en neerlandés significa demonio. Abandoné el show en buenos términos con James, y él continuó con la serie sobre una línea narrativa que él y yo habíamos conversado. Siento que me ha ayudado mucho a escribir todo esto. La siguiente semana me iré a Nueva Orleans en busca de algo nuevo. Reharé mi vida allí. Es un nuevo comienzo. Como dije anteriormente, no contestaré preguntas. Escribí todo esto para dar una especie de cierre a este capítulo en mi vida. Pero el golpeteo en el cristal nunca se detuvo.